Gracias, Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos, ministros, siervos, líderes. Puede sentarse. Damos gracias a Dios por todo lo que nos permite. Y poder reunirnos hoy acá sigue siendo un privilegio que no necesitamos perder para valorarlo. Amén. Aprendamos a valorar las cosas cuando las tenemos. No esperemos perderlas para valorarlas. Ese debe ser un principio en nuestras vidas. Ese debe ser, no digamos un afán, sino un objetivo. El valorar las cosas antes de perderlas o para no perderlas. Y desde el principio fue así. Desde el principio de la historia de la tierra fue así. Porque Dios, como lo dice la palabra, nos hizo a su imagen y semejanza, nos estableció en un paraíso, nos dio responsabilidad de enseñorearnos de todo lo que había creado, de poner nombre a las bestias, de cuidarlas, de cuidar el huerto, de hacer lo que Él había puesto, esa identidad en nosotros. Iba a ser, o es algo natural, hacer lo bueno. Repítale a su mente, a su corazón, a su espíritu estas palabras: es natural en mí hacer lo bueno. Eso es lo que Dios sembró. Eso es lo que Dios estableció en el hombre. Sin embargo, la soberbia, el orgullo, quiere y siempre quiere venir a destituir esa condición que Dios colocó en nosotros. La soberbia y el orgullo siempre quieren venir a decirnos que podemos hacer algo mejor que Dios. O peor aún, o no sé cuál es peor, pero en igual condición, podemos hacer algo sin consultar a Dios. Y eso fue lo que, permítame decirle, destituyó al enemigo del cielo. Porque él tenía acceso a la gracia. Él tenía acceso al favor de Dios. Él tenía acceso a la confianza, acceso al trono, acceso a su presencia, acceso a ese lugar de intimidad, acceso a verlo cara a cara. Pero su orgullo lo llevó a creerse igual o mayor que Dios, y que podía reinar de mejor manera no solo el cielo, sino la creación entera. Y ese es el problema tan grande que se nos viene a nosotros a la mente y al corazón cuando pensamos que por orgullo podemos hacer nuestras cosas, o podemos instituir o llevar una iglesia, podemos llevar un ministerio, podemos llevar un legado, porque puede ser un legado, puede ser algo heredado, puede ser algo que de alguna manera le estemos dando continuidad. Y por muy bien que venga,
si no entendemos que necesitamos no solo consultar a Dios, porque Dios, escúcheme, no es las cartas, no es el tabaco, no es el cigarro, no es el café, no es la borrita del café o no es el santito tal o cual, que mucha gente los consulta y lamentablemente hasta creen más en eso que en el poder de la gracia, tan sencillo que es recibir por gracia. Pero se desvía toda esa información y no atendemos a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, a lo que Dios tiene para ti y para mí. Y esa condición nos hace no libres, libertinos, que es diferente. Libertinos es hacer sin duda lo que me dé la gana o lo que yo pienso que es correcto, sin consultar a Dios y sin medir consecuencias de lo que pueda afectar a los hombres. Porque el hombre entró en guerra con Dios. Por orgullo, entró en guerra con Dios. Aún así, Dios en el Edén, buscando la paz, el hombre se escondía. Se manifiestan otros sentimientos, pero Dios no estaba buscando para destruir al hombre. Estaba buscando que el hombre fuera sincero, se arrepintiera, se levantara y siguiera con la obra que Dios le había encomendado. Y muchos podemos estar así hoy también, pensando que estamos destituidos, que tenemos que escondernos de Dios, que tenemos que ocultarnos de la sociedad, que tenemos que apartarnos del hogar, apartarnos de lo que Dios te ha entregado o de lo que Dios ha puesto en tu camino o de lo que tú te has trazado. No lo sé. Pero lo que sí sé es que estás hoy allí. Hoy estás en ese lugar, amén. Usted está claro. Usted está claro dónde está, en qué matrimonio está. Usted está claro en qué trabajo está, en qué ciudad, en qué país, en qué nación, en qué tiempo, porque hoy lo estás viviendo. Entonces, es tiempo de dejar de esconderse. Es tiempo de que pare de sufrir. Y no estoy haciéndole propaganda a ningún ministerio, es una frase muy buena, muy bien elaborada, muy bien pensada, porque es que usted tiene que parar. El domingo pasado le decía, ya deje de buscar la felicidad y viva la felicidad que tiene con lo que tiene. Empieza a ser feliz con lo que tiene. Empieza a ser feliz con esa profesión. A veces veo gente frustrada, no, es que estudié 5 años y eso no me gustaba y no lo... Oye, tuviste la posibilidad de estudiar. Usted sabe, en los países de primer mundo, la educación es muy costosa. Y no todos tienen acceso a eso. Luchan por eso. Es un privilegio y me gusta mucho que permitan entonces que desde muy niño la gente se esfuerce para alcanzar una posibilidad económica para cubrir esa educación superior. Nosotros aquí en muchos lugares la teníamos gratis. La seguimos teniendo. No son las mismas instalaciones, no están la misma capacidad humana, el personal humano, porque en cierta forma no lo valoramos. En cierta forma no lo valoramos. Y entraba yo a mi universidad, aquí en Guayana, hace un año, después de salir hace muchos años de allí,
y verla como un cementerio de autobuses, que eran todos esos transportes de jóvenes. Ver las áreas verdes con el monte hasta el techo, hasta acá, hasta arriba. Sí duele, da mucho dolor, indignación. Pero es algo que permite reflexionar y entender qué es lo que no quiero para mi vida, para mi casa y para mi país. Pero ¿por dónde comienzo? Por mi vida. ¿Por dónde continúo? Por mi hogar. ¿Por dónde prosigo? Por mi iglesia. ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta las últimas consecuencias. No es un eslogan, es una meta. El problema es que el hombre, en el mismo orgullo, nos centramos en lo que no podemos resolver. Porque la ley de Dios fue instituida para darnos cuenta que solos no podemos. Para que veamos, entendamos que tenemos limitaciones, que nuestra capacidad es limitada aquí en la tierra como hombres, que hay un espíritu en nosotros que sí quiere romper todas las barreras, quiere alcanzar todas las metas, pero que no es el momento porque tenemos una limitación corporal. Y que esta es una carrera para alcanzar esa libertad de nuestro espíritu en la plenitud de Dios. Pero en su momento, ahorita, debemos ocuparnos en lo que tenemos presente. Si usted pone su mente solo, y yo me inspiro en la eternidad, ojo, yo me inspiro en la eternidad, o sea, el pensar en una eternidad me da fuerzas. El pensar en una eternidad me da fuerzas. O sea, es la esperanza, lo dice la palabra, más grande que tenemos como cristianos. Pero yo no me puedo quedar en la eternidad y no vivir el presente. O sea, no puedo pensar solo en el futuro. Yo lo imagino y me inspiro, me lleno de fuerzas, me lleno de energía, me lleno de ganas. Pero necesito tener mi fe puesta en este momento, en lo que tengo que vencer en este momento, en lo que tengo que afrontar en este momento, en lo que viene o en lo que está establecido para yo ser más que vencedor. Y sin duda la ley es esa meta. Dice la palabra que el que ama a Dios ama su ley. Cuando hablamos de legalismo, no es hablar en contra de la ley, y mucho menos en contra de cumplir la ley. Debemos entender que esa ley o cumplir esa ley es nuestra meta, pero que la misma ley no es el camino, porque esa ley se nos hace imposible. Por eso Dios, en su infinito amor, dice: hagamos al hombre lo imposible que sea posible. Escuche, eso solo lo hace Dios. Solo Dios lo hace. Satanás quiso hacerlo pensando que al matar a Jesucristo, que al asesinar a Jesucristo,
que al influenciar a la humanidad para que fueran en contra del Hijo de Dios, iba a ser su victoria. E iba a hacer lo imposible posible, que era vencer a Dios. Él pensó hacer lo posible. Pero Dios, y entienda que es mayor que todo lo que pueda estar en contra de usted y de mí, transforma la maldición, transforma el problema, transforma el conflicto, transforma la circunstancia a su favor, al favor de Él y al suyo, porque Dios lo que quiere para usted y para mí es lo bueno. Entonces Dios usa lo más difícil que afronta la humanidad, que es asesinar al Hijo de Dios, al que vino a predicar el Evangelio, a dar buenas nuevas de salvación, a hablar de posibilidad de arrepentimiento, a hablar de reconciliación con el Padre, a hablar de restitución con la identidad original que teníamos, a decirnos al oído y a la cara, como lo repetimos al principio: fui diseñado, es natural en mí hacer lo bueno. Escúchame, Jesús le hablaba a un corrupto que estaba en plena corrupción, y eso se le revelaba a ese hombre: fui diseñado, tengo capacidad para hacer lo bueno, y podía dejar de ser corrupto. Y no solo eso, sino seguirlo a Él y predicar este evangelio. A una mujer que fue conseguida en el mismo acto de adulterio, que iba a ser apedreada según la ley, que iba a ser asesinada y el mismo Jesús decirle: ¿tienes fe? ¿Puedes creer? Sí, creo. Levántate, no peques más, sigue tu camino. Puedes hacerlo bueno, puedes hacerlo diferente. Pero ¿qué sucede? Tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que va a marcar un antes y un después en la iglesia, en la vida del ser humano, en la vida de cada hombre, cada mujer, de un niño, de un anciano, de un presidente o de un indigente? La gran diferencia es conocer a Cristo. La gran diferencia es que le puedan presentar un evangelio donde Jesús esté presente, donde sea el amor manifiesto del Padre como la gracia absoluta sobre nosotros, porque no había otra manera. La humanidad no lo merecía, la iglesia no lo merecía, los escogidos, el pueblo escogido no lo merecía. El pueblo de Israel, que fue designado para predicar este evangelio escogido por Dios, no lo merecía, porque le fallamos a Dios. Entiéndalo, y sigue siendo un pueblo escogido, Israel, pero no hicieron como tenían que hacer. Y nadie lo puede criticar hoy, porque tenemos 2022 años después la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, y todavía no lo entendemos o no lo podemos hacer. Entonces no hay nada que reclamarle al pueblo de Israel. Es reflexionar nosotros hoy de qué es lo que necesitamos entender para nuestras vidas y predicar en las calles. Porque no se trata de llevar un evangelio de misterio, que si haces la oración tal, o haces el acuerdo tal, o el ayuno tal, o te vas a la montaña tal, o al lago tal. Todas esas fueron pasajes, porque en la Biblia hay registrado pasajes, y lo respeto porque está establecido, no es historia solamente, es una verdad. Cómo un hombre pudo ser sano por entrar a un lago, cómo pudieron ocurrir cosas maravillosas, pero ninguna de estas puede sustituir la verdad, que es Cristo en la
la vida del hombre, porque es Él el que restituye la imagen y semejanza de Dios en nosotros. No es un lago bendito, no es como se presentaba en Pare de Sufrir, la flor mística o el frasco sagrado o tal cosa, porque todo eso roba. Perdóneme si estoy hiriendo algún sentimiento. Yo tengo una cadena con una cruz. Ay, Dios. Parece cura. Parece... ¿Usted cree que mi fe está aquí? El que vea esto sabe que en quién yo creo. Está derechita, ¿ves? No está ahí. Está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Resucitó en victoria para darnos vida a ti y a mí. Esto, mi hermano, no le roba a Cristo su lugar. Esto no le roba a mi Padre su posición en mi corazón y en mi vida. Y sé que no soy perfecto, pero eso me hace entender que no merezco estar acá. Eso me hace entender que no merecía continuar un legado. Eso me hace entender que no merecía tener un trabajo, estar en algún sitio. Pero a Dios le plació bendecirme. A Dios le plació bendecirme. A Dios le plació que yo estuviera aquí en Venezuela en el momento bueno y en el momento difícil. A Dios le plació que usted estuviera sentado en esa silla y escuchar hoy una palabra de que Él te ama, de que Él quiere bendecirte, de que quiere prosperarte, de que no quiere o no se presenta en la vida de nadie para destruirlo ni para destronar sus sueños. Cuando vemos y entendemos a ese Dios como el Padre que es, podemos apreciar entonces que Él se haya despojado. Porque yo veo cuando el Padre envía a Jesucristo, es despojarse, es soltar. Mire, yo no sé por lo que tiene que pasar un papá ahorita, con esa guerra desatada, de enviar a su hijo a pelear una batalla que ni siquiera es suya. Es una batalla de orgullos y poderes. Porque un grupo de orgullosos quieren dominar al mundo, quieren dominar la gente. No imagino lo que siente un padre de enviar a ese niño que él crió, por el que derramó lágrimas, por el que se esforzó, por el que trabajó, por el que aprendió los consejos de la vida, los tomó y los ha depositado en ese joven, ahora que se hace adulto. Tiene que enviarlo con la gran posibilidad de que muera. La gran posibilidad. Todavía queda una esperanza en el corazón de que la tecnología y el armamento con el que va su hijo lo va a ayudar a no perecer. Pero aún así el corazón, póngase como padre. Es que no concibo a mi hijo, yo no lo concibo enviándolo.
Imagínese a Dios que ama como usted y yo no podemos amar o no sabemos amar todavía. Porque Dios conoce hasta lo más íntimo de nosotros, lo más secreto. Dice la misma palabra que hasta lo oculto de nuestro corazón, lo que nosotros no conocemos de nosotros, que se manifiesta en algún momento fortuito o inesperado y usted reacciona, esas reacciones que, wow, yo no sabía que reaccionaba así o que podía reaccionar así, eso Dios lo conoce. Y aún así, iglesia, aún así nos ama. Y mejor aún así nos toma en cuenta. Porque no solo te ama y te deja ahí, bueno, en un rincón, no, te toma en cuenta. Te toma en cuenta, te trae y te prepara. Y dice la palabra que la fe trae pruebas. Porque nada ni nadie va a dejar de ser probado. Iglesia, nada ni nadie va a dejar de ser probado. Tu fe y la mía va a ser probada. Lo bueno va a ser probado, lo malo va a ser probado también. Solo que uno permanecerá y lo otro no. Lo que es probado en el fuego y permanece porque es oro y es refinado. Lo que está malo se quema, se destruye, se consume. Y esa prueba produce paciencia porque necesitamos paciencia en medio de la prueba. ¿Cuánta no has necesitado en la crisis? ¿Cuánta no has necesitado en ver la necesidad? ¿Cuánta paciencia no has necesitado en ver la destrucción de tu ciudad, de mi ciudad, o de tu hogar, o de tus hijos, o de ese matrimonio, o de ese negocio? Has tenido que tener paciencia. Pero esa paciencia, escucha, produce esperanza. Y la esperanza es esta verdad, que la gracia de Dios está conmigo, que la gracia del Padre está conmigo, que a pesar de que haya hecho algo para merecer o no esta situación, Dios está conmigo y me va a librar, me va a librar, me va a librar, me va a sacar, me va a sanar, me va a libertar. Mire, si nosotros valoramos esta gracia, se nos va a hacer mucho más fácil cambiar. Se nos va a hacer mucho más fácil orar. Porque no se trata de que dejemos de orar, de que dejemos de buscar, porque tenemos la gracia, sino que se facilita, por lo que dije al principio, valoramos lo que tenemos. Y quizás no lo vemos porque ya lo damos por sentado, lo damos porque es nuestro. Pero ese es el primer amor que Dios habla. Cuando le dice, iglesia, vuelve a tu primer amor. Vuelve a ese lugar cuando entraste por primera vez aquí, por esas puertas o por alguna otra, o en la calle o en algún momento, y te presentaron a Jesucristo. Y tú venías con angustias, con problemas, con dificultades, con cosas que dañaban tu corazón. Y sabías y entendías en ese momento por los problemas, porque se manifiestan para decirnos que solos no podemos, que tenemos vulnerabilidad, que hay en nosotros debilidad. Y nos rendimos a los pies de Cristo. Y le dijimos con lágrimas, Señor, perdóname. Ese es el primer amor, perdóname. Ese momento que no sabías orar y necesitabas de Cristo para que te orientara a ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo orara como conviene contigo al Padre.
que no estaba solo la mecánica evangélica o la mecánica católica o la mecánica tal o cual para hacer una oración militante de liberación o de tal o de cual o de esto, del otro, de exhortación, de reprensión, de fuerza. Y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, amén. Y usted lo hace, lo logra, lo alcanza y lo bendigo, porque yo lo hago. Pero el primer amor es saber de quién dependemos. Es saber y entender que llegamos al lugar seguro cuando estamos a los pies de Cristo. Que estamos en la zona de cobertura, de protección, cuando nos mantenemos bajo la gracia de nuestro Padre. Jesús nunca se salió de ese lugar. Nunca se salió de la gracia del Padre. Por eso pudo permanecer acá en la tierra como hombre limpio, sin mancha, porque nunca la menospreció. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque nunca se sintió independiente por completo para hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Escuche, Jesús tenía la investidura del Padre para decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, eso no es cualquier cosa. Eso no lo puedo decir yo hoy aquí. El que ha visto aquí en el salón acá es porque ha visto a Dios. Lo siento, no lo puedo decir. No lo puede decir ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta. Le pudiera decir: imite lo que yo imito de Cristo, con toda seguridad, con toda certeza. Imite de mí lo que yo imito de Cristo, como Pablo lo dijo. Imita de tu hermano lo que imita de Cristo. Imita de tus padres lo que imiten de Cristo. Imita de tus hijos, porque los hijos te enseñan, papá, lo que ellos imitan de Cristo. Imita del liderazgo de los líderes lo que imitan de Cristo. Ese es el evangelio. Pero Jesús, esa investidura que tenía, no era cualquier cosa. Y aún así no la tuvo o no la usó para enseñorearse de nadie, siendo el Señor de todo. Escuche, yo tenía varios pasajes que leer, pero a usted y a mí nos corresponde predicar el evangelio, y no siempre vas a tener un versículo a la mano al momento, sino lo que hay en el corazón. La palabra me dice a mí que estamos sentados, no que vamos a estar, que estamos sentados, para el que tiene fe, para el que cree en Jesucristo, en lugares celestiales juntamente con Él. Cuando usted se apropia de esa palabra, estoy sentado en lugares celestiales, usted empieza a caerle un peso de gloria, de responsabilidad, de unción, donde los dones que Dios ha puesto en ti y que no los va a revocar, porque está esperando que los manifiestes, se van a hacer sentir, se van a manifestar, se van a hacer públicos, se van a hacer visibles, no solo en la iglesia, en la calle. Pero ¿qué sucede? Tienes la imagen de Cristo y tienes el carácter de Cristo. Porque alguien con la imagen de Cristo pero sin el carácter se daña. Porque podemos tener la identidad de hijo, amén. Yo creo en Jesús, creo en su palabra, creo en su sacrificio, creo en su venida, en su muerte y en cómo Dios lo levantó y cómo siguió caminando aquí en la tierra y siguió hablándole a muchos hasta que
fue llevado al cielo después de resucitar. Y eso puede hacerte hijo, pero si no hay carácter, seguiremos siendo hijos rebeldes, que hacemos lo que nos parece bien, lo que nos parece del momento, o lo que esté haciendo la corriente del momento, o lo que hace el hermano tal, o el líder aquel, o la persona tal, o el pastor solamente, o el ministerio tal o cual. Iglesia, yo no me paro aquí a criticar a nadie, no me paro aquí a criticar ningún ministerio. Es más, poco conozco de ministerios aparte de Maranata. Yo crecí en Maranata, yo crecí viendo al apóstol Nahum Rosario sin canas, vi a sus hijos desde pequeños también. Pude viajar muchas veces a diferentes congresos todos los años porque acompañaba a mi mamá. No había internet, no había Instagram, no había YouTube, no había Facebook, había cassette. Los jóvenes ni sabrán, yo se lo he enseñado a mi hijo, no sé si usted se lo ha enseñado. Unos cassettes con unas cintas súper sensibles adentro, que si usted las jalaba mucho se rompía esa cintita. Y se acababa la información, lo que quedaba grabado allí, o lo que estaba grabado, por más importante que fuera, estaba perdido. Hoy no. Entonces era necesario viajar y escuchar, alimentarse, y eso hacía la pastora. Y yo sin darme cuenta lo hacía también. Usted ve que lo bueno que es que usted lo lleven al lugar correcto, que usted vaya a recibir. Es parte de la historia de esta iglesia. No sé si nos estás visitando hoy por primera vez, pero es así como venía. Entonces el prestar nuestro oído, el yo escuchar de esta gracia, del amor de Dios, me dejaba a mí, aún con mi rebeldía, un deseo de quedarme sentado, de no huir, sino de esperar lo mejor de mi Dios, de mi Padre. O en ese momento, de esperar lo mejor del Dios de mi mamá. Porque estás predicando por gracia, en gracia y para gracia. Entonces la gente se va a acercar al Dios que tú le estás predicando, al Dios que tú le estás mostrando. Si queremos venir con la ley que ni nosotros mismos podemos cumplir, la gente no se va a acercar nunca al Dios de gracia. Y algunos creerán, pero creerán en la ley solamente. Se afirmarán su confianza en la ley. Y más tarde que temprano, o temprano que tarde, terminarán decepcionados porque se darán cuenta que no pueden cumplir esa ley por sí solos. Y lo peor es que terminas en lo oculto siendo un sinvergüenza. Y en lo público quieres mostrar algo, una fachada. No soy yo, pero es un ejemplo. Puedo ponerme muchos adornos. Puedo ponerme muchas cosas. Una gran fachada. Pero en lo oculto estar avergonzando al Evangelio, estar avergonzando a Dios. ¿Sabe qué ponía el Señor en mi meditación? ¿Por qué el corazón, como lo dice la palabra, de David era perfecto para Dios? Es porque David nunca entraba en guerra con Dios. ¿Sabe? La guerra que veo hoy, que están haciendo en el mundo y que, ojo, hay que orar mucho. No vea ninguna de las partes como débiles o como que no, 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 no. No. Hay que orar mucho. No vea ninguna de las partes como débiles o como que no, no, no. 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 No.
no importa, porque bueno, ya pasará. Hay que orar, iglesia. Y mañana se va a estar evangelizando y amén, gloria a Dios, es una labor hermosísima. Pero no suelte su oración por la nación entera, ni por el mundo entero. Porque lo que está aconteciendo hoy son principios de dolores, son principios de problemas. Y en algún momento, hace 2 años atrás, cuenta la historia que ocurría algo en China y todos decíamos, no, está muy lejos, eso está al otro lado del mundo. Y como usted no cree en cuentos, váyase a la realidad. 2 años después todavía usted tiene un tapaboca, yo me lo quité para predicar. Estamos parcialmente encerrados, hay pruebas diferentes para poder moverse de un sitio a otro, porque seguimos en pandemia todavía. 2 años después, y lo veíamos, no, eso no va a pasar, eso está muy lejos, estamos aquí. Bueno, esta guerra no la podemos dejar así como en las manos del enemigo. Ore por eso. Ore porque se aplaque la ira del hombre. Ore porque la justicia de Dios venga. Porque las cosas atroces que se ven en medio de esa guerra, las hemos visto aquí en Venezuela, las vivimos. Y que nadie le diga lo contrario, porque carros y gente atropelladas por tanques lo vimos aquí también. Pero siempre el mundo se hace de la vista gorda. Y hay como una especie de hipocresía a fin de cuentas. Como no sabemos quién toma las decisiones al final, tome las decisiones en su vida, tome las riendas de su vida. Decide entonces en quién creer, en quién confiar. Y esta palabra es para que usted decida el mejor lugar. Para que no me lo engañe nadie con falsas doctrinas o estructuras. Para que no se vanaglorie nadie por lo mucho que oremos, por lo mucho que ayunemos. Es una bendición, pero no es la salvación de otra persona. No se trata de presentar el evangelio de que tienes que orar 5 o 6 horas para tú poder llegar a hacer algo. No, tienes que creer en Jesús. Tienes que confiar, porque solo no puedes. Hay una gracia, hay algo que tú no merecías, pero Dios te lo quiere entregar. Hay un favor de parte de Él que no estás esperando, pero Dios lo tiene preparado para ti. Hay un milagro o muchos milagros que tú desconoces, pero Dios ya los tiene, porque dice que estás sentado en lugares celestiales. Pero usted y yo tenemos que sentar a esa persona allí por su fe. Usted tiene que despertar esa fe en la persona, no sembrarle miedo ni terror. Y el Señor me permite hablar de esto porque estamos en las calles nuevamente predicando, porque va a salir el ejército blanco nuevamente de salvación, pero no es de salvación, no de condenación. Es de salvación, no de confusión. No confundamos a la gente. Y para que no los confundamos, usted y yo tenemos que salir de la confusión. ¿Cómo salgo de allí, Señor? Buscando de Cristo. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo amaba Jesús? Iglesia, si te vas a obsesionar con algo, obsesiónate de Cristo. Aunque suene un tanto complicada la palabra obsesión, enamórate. Enamórate de Cristo. Y permita que la gente a la que usted le predica se enamore de Cristo, no de usted. Este lugar, aun cuando tenga 2 escalones, que no sea tan alto como otros, siempre va a ser un privilegio. Y
Si el corazón no está sano, el hombre o la mujer que esté allí se va a aprovechar. Si no tiene el corazón sano, se va a aprovechar. Y no hablo solo de un altar, de una posición. Entonces, valore la posición que Dios le ha dado. Valore el liderazgo que Dios le ha dado. Valore el privilegio que Dios le ha dado. Sane su corazón. Cierre sus oídos a mentiras, a engaños, a falsas doctrinas, a religión, a que la mujer no vale, o a que tienes que hacer cola. No hacer cola. Ahorita hay que hacer cola por todo, pero no tienes que ser cola. No tienes que ser el último. Toma, los últimos serán los primeros. Bueno, levántate en Cristo. Esfuérzate en Cristo. Conságrate en Cristo. Y Él te va a ayudar, porque es que Jesús no deja a nadie igual. Jesús no deja a nadie igual, iglesia. Jesús no deja a nadie igual. Mire, yo puedo orar por usted hoy y usted es libre, pero si su confianza está en mí, va a ser libre entonces cuando me vea el próximo domingo otra vez, o el martes de oración. Ahí es que va a volver a ser libre, y usted va a ir semana tras semana en esa lucha de cuándo veo al hombre para ser libre, o cuándo veo a la mujer para ser libre, cuándo me irán a orar para ser libre. Y resulta que ese hombre o esa mujer está gastadito, porque está pam, pam, pam. Y el cuerpo, mis hermanos, pasa factura. Pero si usted tiene su fe, wow, eso no es flojera espiritual, eso es sabiduría. Yo descanso. Usted va a descansar. Si usted pone a sus hijos, a su hogar, a su esposo, a su esposa, en la fe en Jesucristo, y usted sigue esos principios, porque le decía, identidad, ¿cierto? Como hijo, pero también seguir, cumplir, hacer. Y usted sigue esos principios, usted no va a tener que estar con tanta pelea todos los días y tanto regaño. Mire, ¿usted cree que mi hijo con 10 años me pregunta, papá, yo puedo salir a fiestas cuando sea más? Esas son sus preguntas de vez en cuando. Y no voy a decir más para no dar más ideas a nadie, ¿no? A ningún otro pequeño. Pero sí, vienen a florecer cosas. Usted se imagina al ogro muchacho y que lo reprende y lo regaña. Un niño de 10 años. Si tú no lo educas con amor, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Y así como me pregunta eso, yo le decía ayer, hijo, yo necesito que mañana tú me ayudes a predicar. Y él se ríe, pero se ríe como asustado, o sea, como que, porque se lo dije serio. Y en verdad, papá. Y yo me río y le digo, no, tranquilo, hijo, yo voy a predicar. Y me dice, a mí me gustaría ayudarte, pero quiero empezar por el sonido o por algo. Bueno, agarren allí datos. Entonces usted ve que empieza esa batalla interior en lo bueno y lo malo. No vamos a decir a lo malo, bueno, lo que no conviene solamente, lo malo. Lo malo porque te hace daño. Lo malo porque viene a destruirte. La droga no es mala porque, bueno, usted considere que es mala, sino está comprobado que es mala. Está comprobado. Usted, la persona que ve
por cierto tiempo consumiendo eso, usted ve el deterioro físico, mental, psicológico, de todo tipo. Y por supuesto su entorno destruido también, porque todos sufren y padecen por eso. Entonces que nadie me venga a decir que es bueno, que el porrito es un 5 minutos. Tengo familiares que por 5 minutos estuvieron toda una vida atados y casados con la mujer más hermosa, con negocios prósperos, familia, hijos, y estar hoy por hoy casi indigente. Nadie me lo cuenta, lo he visto. Entonces, usted lo ve, es malo. No lo acaricio, es malo. Hijo, esto es malo. Y aunque usted lo hizo, lo haya hecho, porque usted rumbió hasta las 5 de la mañana, y yo sé, pero hijo, es malo. No te conviene. Pero empieza a dar el consejo. Empieza a dar el consejo. No solo la ley y el palo, el consejo. Y muchos van a pensar, no, pero a mí me criaron con palo y mira, soy bueno aquí hoy. Pero se endurece el corazón. Y ese es un problema mayor, el corazón endurecido. Porque cuando el corazón se endurece, no escuchamos a nadie, mucho menos a Dios. Entonces es mucho problema, o es mayor el problema. Mi consejo desde acá es que empiece a tratar todas esas situaciones con amor, buscando la justicia de Dios, y enseñe el amor de Cristo. Enseñe la misericordia del Padre. Enseñe la reconciliación, porque Dios quiere reconciliarse contigo. Dígale a la gente, Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere acercarse a ti. Que tú abras tu corazón. Que tú te puedas sentir diferente, sentir mejor. Que puedas tener paz. Que puedas salir, ser libre. Ser libre, porque hay gente atada que no va a ser libre porque usted le pegue 4 gritos orando, sino porque usted le enseñe el amor de Cristo y conozcan ellos el amor de Cristo y serán verdaderamente libres, porque la verdad los va a hacer libres y van a ser libres todos los días porque van a tener las herramientas para ser libres. No van a necesitar en cierta forma y progresivamente de estar siempre en algún lugar específico o en algún pozo específico o con algún frasco específico o con algún crucifijo específico para sentirse libres. No, porque tienen a Cristo en el corazón y la palabra en su boca. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Allí es cuando eres verdaderamente independiente para transitar por la vida en paz. Como dice la palabra, sin buscar enredarte en los negocios de la vida, sin buscar enredarse en los placeres del mundo, porque ahora tienes una identidad. Ahora la persona tiene una identidad y va a luchar, porque cada día más conoce esa posición, vas conociendo esa posición y vas a luchar por no perderla. Y cuando usted no quiere perder algo, usted lucha. Y se lo dije, pero si lucha es porque usted valora eso, es porque usted aprecia eso. Entonces cuando aprendamos a apreciar la gracia, yo no quiero perder esa gracia. Señor, yo no lo merecía, Padre, pero si tú me escogiste, si tú me tienes aquí, tú me vas a preparar, tú me vas a dar las fuerzas, tú me vas a dar la sabiduría. Si yo estoy en este negocio, tú me vas a dar las herramientas. Si yo estoy en esta empresa, tú me vas a dar la capacidad. Si yo estoy en esta universidad, bueno, tú me vas a dar, no sé, las personas que me van a enseñar cómo voy a aprender. Si voy a sacar esta carrera es porque algo importante voy a hacer con esto. Si tengo esta posición dentro de la sociedad, sea cual sea el cargo que te quieran dar, es porque vas a desempeñar una labor diferente. Si estás con esa pareja, levántate a pelear la buena batalla de la fe, no a pelear todos los días por la misma situación o la misma condición. Vas a empezar a llevar una vida diferente, iglesia, una vida diferente.
Porque está trillado, pero estás haciendo cosas diferentes. Está trillado, pero es una verdad. Y como está trillado, entonces pensamos que no es lo del momento. Si quieres algo diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor.